Buenas tardes. Seguimos con las siguientes ponencias. Vamos a hacer un pequeño cambio. Tendría que intervenir a esta hora Giorgio Cuneo, pero adelantamos la ponencia de don Francisco Acedo Fernández y luego intervendrá don Giorgio Cuneo. Tenemos aquí en la mesa a don Francisco Acedo Fernández. Nació en Cáceres en 1971, se licenció en Filosofía y Letras, Geografía e Historia en las universidades de Salamanca, Sussex y Autónoma de Madrid. Cursó los estudios de doctorado en Historia, Filosofía y Pedagogía. Amplió estudios en Dublín, Trinity College de Londres, Oxford, Cambridge, St. Andrews, Bolonia y Roma. Como historiador tiene dos campos de estudio, la arqueología bíblica y las antigüedades cristianas y las ciencias documentales de la historia. Es autor de más de una decena de libros entre ensayo, poesía y narrativa, así como de varios centenares de artículos, y es colaborador habitual de medios de comunicación. Como dramaturgo ha estrenado más de 20 obras con las que ha ganado numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Teatro Camino de Santiago y varias nominaciones a los premios Max. Es académico de número de la Pontificia Academia Cultorum Martyrum y de la Academia Internacional de Genealogía y miembro de la Comisión Internacional para las Órdenes de Caballería, entre otras instituciones científicas. Su conferencia versará sobre la descendencia de Cleopatra VII, un ejemplo de historia de familia de la Edad Antigua. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Quería, en primer lugar, agradecer al comité de este 13º Coloquio Internacional de Genealogía el haber aceptado mi ponencia. Agradecer, por supuesto, a la Real Asociación de Hidalgos de España su exquisita hospitalidad, y a todos vosotros que estáis aquí presentes, más los que están también presentes a través de Internet, vuestra presencia y vuestra atención. El título, como ha dicho Daniel, es La descendencia de Cleopatra VII, un ejemplo de historia de familia en la Edad Antigua. Puede parecer que esto es una excentricidad mía, pero en realidad estamos hablando de nuevas perspectivas en el campo de la genealogía y de la heráldica, y lo cierto es que la genealogía en la Edad Antigua ha sido bastante desatendida, excepto en el campo en el que yo me muevo académicamente, que, como ha dicho Daniel, es la arqueología bíblica y las antigüedades cristianas. Ahí sí existe una bibliografía bastante abundante. Incluso yo he hecho algunos estudios especialmente sobre la familia de Jesús de Nazaret, que es mi campo de especialidad, la figura del Jesús histórico. No quería meterme en temas de arqueología bíblica aquí porque serían demasiado complicados por la cantidad de matices que necesitan. Por eso decidí hablar sobre Cleopatra. Cleopatra, que es un personaje fascinante, que todo el mundo conoce y que ahora además está de moda porque en una plataforma digital hay una serie en la que Cleopatra se la representa como negra, nada más lejos de la realidad. Estamos ante una visión de las mentalidades colectivas actualmente que se tiende a equiparar esclavo con negro. Eso es algo que surge, digamos, que a partir de la Edad Moderna, pero en la Edad Antigua cualquiera, de cualquier etnia, podía ser esclavizado, y ese es el caso de Cleopatra. En el caso de Cleopatra, de la dinastía tolemaica no tenemos ningún resto físico de faraón. No es como en las dinastías XVIII y XIX, que se han podido analizar todos sus ADN, por ejemplo, y sabemos que su abuela era una esclava, pero era semítica, al menos de etnia. Vamos a hablar de la metodología que necesita la genealogía en la Edad Antigua y después voy a hacer una breve exposición de la descendencia de Cleopatra VII, muy curiosa, como veréis, sobre sus antecedentes. Hay varios estudios sobre genealogía tolemaica en inglés de los años 40 y 50 del pasado siglo, pero que se paran en Cleopatra, no siguen hacia adelante, y esto es lo que he querido hacer yo en esta ponencia. Cuando abordamos cualquier tema de historia antigua y especialmente una genealogía, tenemos que tener en cuenta los elementos propios y característicos de la historiografía de la Edad Antigua. Tenemos que tener en cuenta no solo los aspectos metodológicos e historiográficos, sino también los de la arqueología, los propios de la arqueología, y tres pilares fundamentales: los textos con la alta crítica
y con la crítica textual de la que nos habló Loredana Pinotti ayer, y la epigrafía y la numismática. Si vamos a hacer, por ejemplo, como os he dicho antes, la genealogía de Jesús de Nazaret, no tenemos ni epigrafía ni numismática, tenemos solo textos. En este caso vamos a tener textos, vamos a tener epigrafía y vamos a tener numismática. En el caso de que hubiésemos elegido, estuve pensando esa otra posibilidad, yo soy cacereño, que era Norba Caesarina en época romana, la gens norbana era la gens que la élite de la época. Podríamos haber intentar trazar una genealogía a través de la epigrafía. Ahí no tendríamos textos ni numismática, hay que jugar. Pero en este caso tenemos los tres. Tenemos textos, tenemos epigrafía y tenemos numismática. La alta crítica es la base del método histórico crítico que nace a partir de la Ilustración en el siglo XVIII. Tenemos que tener muy en cuenta, no vamos a entrar en detalles metodológicos, luego ya podréis leer la ponencia, tenemos que tener en cuenta que los historiadores de la antigüedad, porque claro, vamos a tener fuentes primarias y vamos a tener fuentes secundarias. Los historiadores de la antigüedad no escribían como hoy, que se supone que los historiadores tenemos que ser asépticos, independientes, aunque luego al final a todos se nos ve el plumero por una parte o por otra. Pero en la antigüedad todos los historiadores tienen un sesgo marcado clarísimo. Tenemos que conocer ese sesgo que tienen. Dicho todo esto, la alta crítica se centraría en 3 puntos fundamentales: el análisis del contenido del texto que soporta la fuente, si es que tenemos la fuente, la comparación del contenido con textos similares y, por último, el análisis de las propiedades físicas de la fuente si tenemos la fuente, es decir, el papiro o el pergamino en ese momento. Acerca de la crítica textual, tendríamos que tener ahí en cuenta muchísimas cosas, empezando por intentar ver anacronismos, porque en la Edad Antigua los textos se editan constantemente, de un escriba a otro se edita el texto, se añade, se interpola, se extrapola, hay que ver cada texto uno por uno y compararlo con todos ellos. En eso tenemos que tener en cuenta que hay que tener conocimientos, lógicamente, de paleografía, de grafología y de papirología. Si tuviéramos el texto original en soporte, pues habría que someter ese soporte, ese papiro, ese pergamino, a una serie de pruebas científicas, tales como los métodos químicos o los radiactivos. Y en cuanto a la crítica textual, que a mí me apasiona y es realmente un tema amplísimo, tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones: la ecdótica, el eclecticismo, la cladística y la filogenia. Es decir, lo mismo que hay genealogías de personas, también hay genealogías de textos. Textos de una misma obra, de los cuales tenemos distintos de distintos siglos, y tenemos que ver cuál procede de cuál es el primero. Para que os hagáis una idea, los textos que tenemos más abundantes en historia antigua son los textos del Nuevo Testamento. Para que os hagáis una idea, desde el papiro P52 de la biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester, que yo he tenido el honor y el privilegio de tener delante de mí, que es un fragmento del Evangelio de Juan del año 125, hasta los textos de los siglos V y VI, en todos los textos que tenemos del Nuevo Testamento hay 14.000 variantes. Daos cuenta de la cantidad de variaciones que tenemos. Ahí hay que hacer, a eso se dedica la crítica textual, a intentar acercarnos al texto original. Hoy en día, Nestle Aland publica cada 10 años en Alemania el Nuevo Testamento. Hemos llegado al punto en que podemos conocer cómo era el Nuevo Testamento en el año 200. Antes nos es absolutamente imposible conocerlo. Para que penséis, para que os deis cuenta de estos textos, de cuándo han llegado a nosotros, los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, he dicho que es el 125 de la Era Común. Los textos más antiguos que tenemos de César, que es del siglo I antes de la Era Común, son del siglo IV. Por ejemplo, los textos más antiguos que tenemos de Platón son del siglo IX, para que os deis cuenta, y a partir de ahí surgen una serie de manuscritos, y a partir de estos manuscritos vemos cuál es la filogenia de estos textos.
Bueno, además de todo esto, hay que tener conocimientos de las lenguas originales. Para establecer esta genealogía, tendríamos que conocer el latín, el griego y el copto, como mínimo, que son los textos que tenemos. Tenemos textos en latín, en griego y en copto, que añadiremos al final del artículo. En este caso aparecen todos allí, y entre paréntesis, LA, latín, GRC, griego, COP, copto. Pero también tenemos epigrafía y tenemos numismática, que aparte de estas 3 lenguas, tenemos que tener conocimientos de egipcio jeroglífico, que es la misma lengua que el copto, lo único que varía es el alfabeto en que se escribe. El egipcio tenía 4 alfabetos, el demótico, el hierográfico y después el copto ya en griego, y el jeroglífico, por supuesto. Aparte de eso, es la misma lengua que el copto, que el que siguen utilizando hoy en día en la liturgia las iglesias coptas, tanto las ortodoxas como las uniatas. Aparte de eso, tenemos que tener conocimientos de arameo, tanto del arameo oriental, que es el siríaco, como del arameo occidental, que tiene 3 variantes, el galileo, el judeo y el samaritano, sobre todo del judeo, y conocimientos de hebreo. Es decir, que hay que saber más o menos manejarse en estas lenguas. Y una vez tenido en cuenta todo esto, pues ya aplicamos lo que son las leyes normales de la genealogía a los textos que vamos a analizar. Y vamos a entrar, sin más dilación, en esta curiosa genealogía de Cleopatra VII. Cleopatra VII, Cea Philopator, es decir, Cleopatra, diosa amada de su padre. Es el nombre que tenía. Reina de Egipto, miembro de la dinastía tolemaica o lágida, porque era descendiente de Ptolomeo, primo y general de Alejandro Magno, faraón de Egipto tras la muerte de Alejandro. Los Ptolomeos incluso hicieron circular el rumor de que el padre de Ptolomeo no había sido Lagos, de ahí viene la dinastía lágida, sino que había sido el propio Filipo de Macedonia, con lo cual Ptolomeo habría sido medio hermano de Alejandro. Todo el mundo sabe aquella frase tan célebre francesa que dice que un noble es aquella persona que retaría a duelo a alguien que pusiera en entredicho la honra de su madre, pero se vanagloriaría si su tatarabuela tuvo un escarceo con Luis XV. Pues esto es una cosa por el estilo. El nombre de Cleopatra, que quiere decir gloria de su padre, se introduce en la dinastía tolemaica con Cleopatra I Sira, que era hija de Antíoco III el Grande, que era emperador de Siria, y de Laódice, de la dinastía seleucida, otra de las dinastías que surgen tras la muerte de Alejandro Magno, que proceden de Antíoco I Soter y de su mujer, que era hijo de Antíoco de Orestis, y de Laódice de Macedonia, que era también tía de Alejandro. Por cierto, ¿sabéis cuál es el masculino de Cleopatra? No es Cleopatro, es Patroclo, como el amado de Aquiles, el de los pies ligeros. Cleopatra VII era hija de Ptolomeo XII Neodionisos, Auletes o Nozos. Auletes quiere decir flautista y Nozos quiere decir bastardo, porque, como he dicho, su madre era una esclava probablemente de etnia semítica. Y su madre era Cleopatra VI Trifena. Hay que decir que todos estos numerales ellos no los usaban, los hemos puesto los historiadores para poder diferenciarlos más claramente. Y de Cleopatra VI Trifena sabemos prácticamente nada. Muere después de tener sus 2 hijas, Berenice IV y Cleopatra VII, y o bien puede ser hija de Ptolomeo IX Soter Látiro o de Ptolomeo X Alejandro I. Si fuera hija de Ptolomeo IX sería hermana de su marido, y si fuera hija del 10 sería prima hermana de su marido. De Berenice IV, que es la otra hermana, desaparece muy pronto en la historia, probablemente asesinada o envenenada por Cleopatra en la guerra civil, y Cleopatra contrae un primer matrimonio al fallecer su padre con su hermano, con Ptolomeo XIII Teos Filopator. Este Ptolomeo es el que entrega la cabeza de Pompeyo a César, y tras hacer eso, que él pensaba que de esta manera se iba a ganar el favor de César, lo único que consigue es
todo lo contrario. Y apareció ahogado en el Nilo. No sabemos si fue Cleopatra, si fue César o si quién fue, pero alguno de ellos fue. Y tras enviudar, Cleopatra se casa con su hermano, con otro hermano suyo, con Ptolomeo XIV Teos Filopator. Probablemente ninguno de estos matrimonios fue consumado porque eran bastante más pequeños que ella. Paralelamente a este matrimonio con Ptolomeo XIV, Cleopatra tiene una relación sentimental con Cayo Julio César, que como todos sabemos, dictador de Roma, hijo de Cayo Julio César y de Aurelia. César contrae 3 matrimonios, con Cornelia, con Pompeya y con Calpurnia, y solo tiene una hija con la primera, con Cornelia, que es Julia, que se casaría con su archienemigo Pompeyo el Grande. César pertenece a una gens patricia antiquísima, la gens Julia, descendientes de Marte, de Venus, de Eneas y de Rómulo. Esas son las cosas que tenemos que ver los historiadores. Hoy en día nadie puede creer, porque no se puede demostrar empíricamente, que Julio César fuera descendiente de la diosa Venus, ni que fuera descendiente del dios Marte. En aquella época era absolutamente normal. Julio César, tras morir, es proclamado Dios, no divino, como el resto de los emperadores van a ser a partir de Augusto, sino Dios. Y nos cuenta Suetonio que César, en su pira, subió con forma de águila hasta el Olimpo. Eso los romanos lo creían al pie de la letra. Nosotros eso sabemos que hoy pertenece al ámbito de la historia de los sistemas de creencias. Con lo cual tenemos que saber distinguir unas cosas de las otras. Y lo digo porque esto se aplica a todas las religiones. De esa unión entre César y Cleopatra nacería Ptolomeo XV, Filopator, Filométor, César, el conocido como Cesarión, que fue el último faraón de Egipto, junto con su madre, que fue asesinado poco después de la muerte de su madre. Tras la muerte de César y de su segundo marido, Ptolomeo XIV, que también muere envenenado, Cleopatra inicia una relación primero extramatrimonial y luego matrimonial con Marco Antonio, el triunviro, miembro del segundo triunvirato, que pertenecía a una rama plebeya de la gens Antonia. Contrajo también matrimonios con Fadia, con su prima carnal Antonia, y con Octavia la Menor, que era la hija de Augusto. Y finalmente, en el año 32, se casa con Cleopatra VII. De este matrimonio van a nacer 3 hijos. 2 gemelos que tienen unos nombres maravillosos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, que son como las hijas del duque de Segorbe, el Sol y Luna, pues una cosa por el estilo. Y otro hijo también de nombre precioso, que es Ptolomeo XVI Filadelfo Antonio. Todos sabemos que Cleopatra muere, se suicida, y el destino de estos 3 niños va a ser que Augusto se los va a llevar a Roma. Hay que decir que por las donaciones de Alejandría, Antonio no se llega a proclamar emperador o rey de Oriente, pero actúa como rey de Egipto, y por las donaciones de Alejandría, Alejandro Helio fue rey de Armenia, de Media y de Partia, Cleopatra Selene de Cirenaica y Libia, y Ptolomeo Filadelfo de Siria, Fenicia y Cilicia, aunque eran niños. Y como digo, se llevaron los 3 a Roma. Sabemos que participan en el triunfo de Augusto cuando entra después de la conquista de Egipto, cargados de cadenas de oro. Augusto entrega a su hija, es decir, a la viuda de Antonio, estos hijos para que los críe y los eduque. Estamos hablando de los 3 niños, 2 de ellos, los 2 varones, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, desaparecen, no se sabe qué fue de ellos, probablemente murieron niños, y de Cleopatra Selene sí sabemos bastante. Cleopatra Selene se casa con el erudito rey de Mauritania, Juba II, porque Augusto, una de sus aficiones era casar a todos los reyes vasallos y hacer contraer matrimonios. Era una cosa que le fascinaba y hace que Cleopatra se case con Juba. Muere muy pronto y Juba contraería otro matrimonio con Glafira, que era hija de Arquelao Ctistes, el último rey de Capadocia. Y esta, además, era viuda de Alejandro, que era hijo de Herodes el Grande, y al divorciarse de Juba II se volvió a casar con Herodes Arquelao, el exnarca de Judea, que es depuesto en el año 6, que ese es el motivo por el que se hace el famoso censo, siendo Cirino gobernador de Siria, que sería por el que supuestamente
San José y la Virgen fueron desde Nazaret hasta Belén, con lo cual veis que por aquí se enlaza con la arqueología bíblica y si no, lo hacemos encajar rápidamente. Del matrimonio de Cleopatra Selene y Juba II nace Ptolomeo de Mauritania, que fue el último rey de este territorio. Por parte de su madre, es decir, por parte de Cleopatra Selene, era primo hermano del emperador Claudio y era tío segundo de Calígula y de Nerón. Calígula lo manda venir a Roma y una vez que llega a Roma le dice que por qué ha querido recibir culto en vida si él no es Dios y lo ejecuta por muy tío segundo suyo que fuera. Ya sabéis que no se andaba con muchas chiquitas. Ptolomeo de Mauritania se casa con Julia Urania, que pertenecía a la familia real de Emesa, que era una familia de reyes sacerdotes del dios El Gabal, un dios solar, y tienen solo una hija, Drusila la menor, para distinguirla de su tía Drusila de Mauritania, que era hermana de su padre. Drusila la menor se contrae un primer matrimonio con Marco Antonio Félix. Es el Félix que juzga a San Pablo en Hechos de los Apóstoles 24. Se divorcia, luego Félix se volvería a casar con otra Drusila, que era hija de Herodes Agripa. Pero Drusila la menor, que es la que nos interesa, se casa con Cayo Julio Soaemo Filocésar Filormaeo, que era también rey sacerdote de Edesa, era su primo, hijo de un hermano de su madre, que además era descendiente también de los Ptolomeos. Por parte de su padre, era descendiente de Ptolomeo VI Filométor y de Cleopatra II. Nace un hijo, Cayo Julio Aexio, que fue también rey sacerdote de Edesa, de este dios solar que es el Gabal, del cual no sabemos quién es su mujer, pero sí sabemos quién fue su hijo, que fue Cayo Julio Basiano, ya no rey, pero sí sumo sacerdote del Gabal, que tuvo dos hijas, Julia Domna y Julia Maesa. Julia Domna se casa con el emperador Septimio Severo y va a ser la madre de dos emperadores, de Caracalla y de Geta. Y Julia Maesa va a ser la abuela de otros dos emperadores, de Heliogábalo, que se llamaba así por el Gabal, y de Alejandro Severo, que es el último rey, el último emperador romano de la dinastía severa, la dinastía árabe que reina sobre Roma. Si nos damos cuenta, aquí termina la descendencia que se puede probar de Cleopatra VII. Si nos damos cuenta de los azares de la historia, llegamos desde los Ptolomeos, pasando por una serie de reinos vasallos, hasta llegar a emperadores de Roma. Luego, Zenobia, la famosa, la legendaria, la mítica reina de Palmira, también diría que era descendiente de Cleopatra. Es probable, hay algunas genealogías, pero son muy, muy tardías, pero tampoco es imposible. Hemos construido una genealogía a través de textos. Cuando leáis las actas veréis todos los textos de donde hemos extraído los datos genealógicos y podemos darnos cuenta de que se puede hacer una historia de familia, una historia biográfica. Lógicamente, todo esto ha sido velocísimo. Hacer las biografías de estos personajes nos llevaría una ponencia a cada uno y podemos ver la historia de las mentalidades, la historia de la política, trazar una historia con un nuevo cuño genealógico de la historia antigua. Y para terminar, como hay que ser amenos, estamos en esa hora tremenda de la siesta, no quiero aburrir ya mucho más, vamos a ver una serie de fotografías. Esta primera es Cleopatra, procedente de Pompeya. Como vemos, es una mujer absolutamente caucásica, es decir, los Ptolomeos eran griegos. Aquí tenemos a Ptolomeo I Soter, aparece la diadema, esta es la diadema real, igual que la que tenemos. Este es Antíoco, me voy a acercar esto un poco más. Pongo esto así y este es más fácil. Este es Seleuco I, el iniciador de la dinastía seleucida de Siria. Aquí tenemos de Cabanel el famoso cuadro de Cleopatra probando el veneno con los prisioneros. Si nos damos cuenta, tenemos esta visión que se ha tenido de Cleopatra a partir de Augusto. Augusto hace ver que Cleopatra es una femme fatale, que es absolutamente... Cleopatra era una mujer inteligentísima, hablaba 10 idiomas, era una diplomática nata, pero sin embargo, la visión que se ha dado siempre al futuro, hacia el futuro, ha sido la de una mujer fatal, por eso se la representa pues siempre muy voluptuosa.
Aquí tenemos a Julio César, de los museos vaticanos. Aquí tenemos el celebérrimo cuadro de Gérôme, de César y Cleopatra. Como vemos también, Cleopatra muy ligera de ropa. Aquí tenemos la única representación física que tenemos de Ptolomeo XIV, del segundo marido de Cleopatra. Del primer marido no hay representaciones. Aquí tenemos el bellísimo Marco Antonio de los museos vaticanos. Este es también un cuadro maravilloso de Sir Lawrence Alma Tadema, que es el encuentro de Marco Antonio y Cleopatra. Aquí tenemos una estela en la que vemos a Cleopatra vestida de faraón. Cleopatra, en todos los relieves y estatuas que tenemos, aparece siempre vestida de forma masculina. Lo mismo que van a hacer otras reinas faraonas de Egipto, como Hatshepsut, por ejemplo. Aquí tenemos a Cleopatra. Esta es de la ceca de Siria, Cleopatra de la ceca de Ascalón, tristemente de noticia en estos días, y Cleopatra en la ceca de Alejandría. Esto es la firma de Cleopatra. Esto que estoy enseñando aquí abajo. Ahí dice, traducido, hágase. Tenemos varias firmas originales de Cleopatra. Sabéis que el clima de Egipto hace que el papiro se conserve excelentemente bien. Aquí tenemos el suicidio de Cleopatra en un fresco de Pompeya. Y aquí tenemos a Ptolomeo XV, el hijo del último faraón egipcio. Cleopatra Selene, la hija de Cleopatra, reina de Mauritania por su matrimonio con Juba, y la tumba de Juba II y Cleopatra Selene en Mauritania. Por cierto, estos señores son los que van a construir la maravillosa ciudad de Volubilis, actualmente en Marruecos. Aquí tenemos a Ptolomeo de Mauritania, nieto de Cleopatra, en el Museo del Louvre. Este es Pablo delante de Félix, y aquí, si me permitís, este grabado es mío, está en mi casa, lo compré en Inglaterra en el año 91. Esto es una moneda de Emesa. Este es el templo de El Gabal y este es el betilo que se adoraba, algo similar a lo que es la piedra negra de la Kaaba que veneran hoy en día los musulmanes. Aquí tenemos a Caracalla. Estos son ya los últimos descendientes que conocemos de Cleopatra. Aquí tenemos a Geta, aquí tenemos a Heliogábalo, y como hemos puesto Heliogábalo, no puedo resistirme a traer aquí el maravilloso cuadro también de Alma Tadema, Flores para Heliogábalo, que tiene un trasfondo terrible. Os invito a buscar sobre él, yo no os lo voy a contar. Aquí tenemos al último descendiente conocido de Cleopatra con seguridad, que es el emperador Alejandro Severo. Y con esto termino esta ponencia y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco. ¿Una pregunta? No es una pregunta, es una presentación que se debe hacer, porque la conferencia de Giorgio es más cortita. Este señor ha escrito un libro que es una gran ópera y que está contigo. Lo tiene Loredana. Loredana puede dar ahí. Io sei cosa es. Tengo copia, non la última, ma tengo copia. Esta es una ópera importante para la historia familiar de una gran familia del mundo, non solo de España. È un apellido muy largo de la storia de España e rappresenta un ejemplo vivo de come hoy se debe tener respeto de nuestros antepasados y construir con pruebas la historia de familia. Aquí está un coloquio de la Academia Internacional de Genealogía y yo pienso el sitio mejor para presentar tu magnífico libro. Tienes 10 minutos. En 10 minutos non puoi presentarlo, ma le persone che stanno qui
il mondo che te ver deve saber come se deve hacer una ricerca genealógica en este año 2023. Muchísimas gracias, Pier Felice. Ese libro es el fruto de más de 30 años de trabajo y de 3 años de escritura. Es el linaje del conde Don Vela, y se llama así, el linaje del conde Don Vela, 13 siglos de historia de familia. En él trazo la historia de la descendencia de esta rama menor de la dinastía Jimena de Navarra a través de 40 generaciones y de 54 líneas familiares. Es decir, es realmente lo que es el trabajo de mi vida. Ya después de haber hecho, ya me puedo morir tranquilo, que esto ha sido tremendo. Y he parado porque tenía que parar. Y lo he reducido a 54 líneas porque había que reducirlo. El libro tiene 3 partes. Primero, hago una visión crítica sobre las dinastías Íñiga y Jimena. Presento una genealogía bastante completa, incluso con algo que es bastante curioso, que es la descendencia de Mahoma. Siempre se ha hablado de que las dinastías europeas descendían de Mahoma. Aquí en este libro muestro el enlace exacto de dónde se produce el enlace de la dinastía de la descendencia de Mahoma con las dinastías reales europeas y con gran número de familias nobles. La segunda parte es toda lo que es toda la Edad Media, tanto la alta como la baja, porque a pesar de ser una familia muy conocida, aquí tenemos por ejemplo a un exponente de los Ladrón de Guevara, que son otras de las ramas familiares, el primer artículo que descubrí que fue el que me abrió los ojos, el de Salazar y Hacha, que escribió allá por los años 90. También había escrito sobre él Margarita Torres Quiñones de León y más antiguamente Fray Justo Pérez de Urbel, Valparda y Menéndez Pidal, pero habían tratado muy fragmentariamente la familia. Yo lo he levantado toda la genealogía a través de archivos y la tercera parte es la familia a partir de la rama de Ávila, cómo se desarrolla y cómo llega hoy pues hasta nuestros días con familias completamente distintas. Vemos aquí, vamos a ver reyes, vamos a ver grandes de España, vamos a ver cardenales, pero también vamos a ver comerciantes, vamos a ver políticos, vamos a ver plateros. Hay una rama de Ávila que son todos artistas, son arquitectos, pintores, plateros, y eran hidalgos y trabajaban con sus manos haciendo platería que está expuesta en la Catedral de Ávila. Y este es mi hijo, del que me siento más orgulloso, y espero poderlo ver publicado pronto y poderlo presentar, si me lo permite aquí don Manuel, sería encantado de hacerlo. Y más o menos este es este linaje del conde Don Vela. Esto debe ser una manera para los descendientes que están en toda España, y pienso en América y en todo el mundo, de conocer la historia de familia. La historia de familia es importante. Todos estamos descendientes de familia histórica que han construido la grandeza de nuestra nación. Esto es importante hoy. La verdad histórica sobre documentos. Y Francisco, en 30 años de trabajo, ha conseguido esto. Sí, es un ótimo trabajo que debe ser conocido del mundo. Muchas gracias. Y de todas las personas que tienen antepasado contigo. Gracias. Aquí hay un eco de familia. En mi familia se hablaba siempre del virrey del Perú, de Blasco Núñez Vela, se hablaba de Santa Teresa, y hasta ahí sí existía las pruebas, aunque los árboles que había en casa tenían bastantes lagunas que tuve que completar. Pero luego se hablaba de los asesinos del conde Don Vela, de aquellos que asesinaron al conde de Castilla, y hasta ahí lógicamente no se había llegado pues hasta el siglo XVI, y a partir de ahí fue toda esta labor que, como digo, pues yo la verdad es que fui un repelente niño Vicente, porque yo la primera vez que puse el pie en un archivo tenía 14 años. A los 14 años otros se iban a los billares, yo me iba al archivo diocesano. Y allí con don Fausto, un canónigo que era viejísimo, él me enseñaba a leer paleografía. O sea, yo cuando llegué a la facultad yo ya sabía leer al menos toda la paleografía del 16, 17 y 18. Con lo cual, esto es, pues eso.
los ecos que se escuchan en casa, pero, como bien dice Pierfelice, documentados con pruebas históricas. Se non era así, non ero a hablar de ti, claro. Por supuesto. Antes yo fui ver libro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Aquí en tu casa, Francisco. Gracias, Daniel.